¿Qué se necesita para convertirse en el guardián más cercano del emperador romano? La vida de un soldado en la Guardia Pretoriana no era solo una cuestión de fuerza, sino de lealtad, estrategia y astucia. Desde el duro proceso de selección hasta las misiones secretas más peligrosas, estos soldados de élite vivían en una constante batalla, no solo en el campo de guerra, sino también en las intrigas del poder imperial. ¿Cómo era realmente la carrera de un soldado que protegía al hombre más poderoso del mundo? Quédate con nosotros y descubre los secretos de la Guardia Pretoriana, una fuerza que definió el destino de Roma. La Guardia Pretoriana no era simplemente una fuerza militar común en el Imperio Romano, era la élite de la élite. Estos soldados estaban encargados de proteger al emperador, lo que les otorgaba un nivel de poder y prestigio que ninguna otra unidad militar en Roma podía igualar. Ser parte de la Guardia Pretoriana significaba estar al lado del hombre más poderoso del mundo, lo que implicaba no solo defenderlo en momentos de peligro, sino también ser testigo de las decisiones más importantes del imperio. Pero con ese poder venían grandes riesgos, las intrigas y conspiraciones dentro de la corte imperial podían convertir a un pretoriano en héroe o en traidor con la misma facilidad. El proceso para convertirse en un miembro de la Guardia Pretoriana era extremadamente riguroso. No cualquiera podía simplemente alistarse. Se necesitaban cartas de recomendación de personas influyentes, como generales o senadores, que dieran fe del carácter y las habilidades del candidato. Además, había criterios físicos y psicológicos específicos que los aspirantes debían cumplir. La élite no solo se medía en fuerza, sino también en inteligencia y lealtad absoluta al emperador. Este filtro tan estricto garantizaba que solo los mejores, aquellos más leales y capaces, fueran seleccionados para esta prestigiosa unidad. Una vez dentro, la carrera de un pretoriano seguía un camino muy estructurado, lleno de desafíos y oportunidades. Comenzaban como reclutas en entrenamiento, conocidos como probatus, y poco a poco ascendían en las filas. Algunos podían especializarse en habilidades específicas, convirtiéndose en iñuns o incluso formar parte de las unidades de caballería. Con el tiempo, los más destacados alcanzaban posiciones de liderazgo y podían ser asignados a misiones de reconocimiento o espionaje, donde sus habilidades eran puestas a prueba al máximo. Ser un miembro de la Guardia Pretoriana no era solo un honor, era una carrera que podía moldear el destino del imperio y del propio soldado. La vida dentro de la Guardia Pretoriana ofrecía beneficios que las legiones regulares solo podían soñar. Los salarios eran considerablemente más altos, y el servicio, aunque peligroso, duraba solo 16 años, después de los cuales los soldados se retiraban con grandes recompensas, tierras, dinero y un prestigio que los seguía incluso después de su retiro. Sin embargo, a pesar de las recompensas, los pretorianos vivían en una constante incertidumbre, siempre vigilando, siempre preparados para enfrentar no solo amenazas externas, sino también las complejas intrigas políticas de Roma. La carrera de un soldado en la Guardia Pretoriana no era para los débiles. Se iniciaba con el título de probatus, el recluta en entrenamiento. Este primer paso marcaba el comienzo de una vida de estricta disciplina y dedicación. Los reclutas pasaban por rigurosas pruebas físicas y mentales que ponían a prueba su capacidad para soportar las exigencias del servicio pretoriano. Aquí, los aspirantes aprendían a manejar armas, estrategias de combate, y lo más importante, a ser leales incondicionalmente al emperador. Solo aquellos que demostraban valor, lealtad y destreza pasaban esta etapa inicial y se convertían en soldados regulares. El siguiente paso era convertirse en miles, un soldado regular de la Guardia Pretoriana. Este título significaba que el soldado había completado su entrenamiento y estaba listo para servir en la élite del ejército romano. Los miles formaban la columna vertebral de la Guardia, protegiendo al emperador en todo momento y asegurando la estabilidad del imperio. Aunque podían ser asignados a tareas más mundanas, como la vigilancia en el palacio, siempre debían estar listos para actuar ante cualquier amenaza, ya fuera una conspiración dentro de Roma o un enemigo en las fronteras del imperio. Con el tiempo y demostrando habilidades excepcionales, un pretoriano podía ascender a iñuns, soldados con habilidades especializadas. Estos hombres eran los expertos en su campo, desde médicos hasta ingenieros, pasando por artilleros y especialistas en comunicaciones.
Ser un Immunes no solo ofrecía un rango superior y mejores condiciones dentro de la guardia, sino también la posibilidad de evitar algunas de las tareas más arduas que realizaban los soldados regulares. Este título reflejaba una gran competencia y se reservaba para aquellos que habían demostrado una habilidad específica que podía ser crucial para la guardia. Más allá de los Immunes, algunos soldados ascendían a la caballería pretoriana, conocida como eques. Los eques eran soldados de caballería de élite que acompañaban al emperador en sus desplazamientos y estaban encargados de protegerlo en las batallas más importantes. Estos pretorianos montados no solo tenían que ser excelentes jinetes, sino también hábiles guerreros capaces de responder rápidamente a cualquier amenaza. La posición de eques era altamente respetada y ofrecía un prestigio aún mayor dentro de la estructura de la guardia. Para aquellos que destacaban en su servicio, existían posiciones de liderazgo conocidas como principales. Estos cargos representaban el primer paso hacia la jerarquía de mando dentro de la guardia pretoriana. Los principales eran líderes junior que supervisaban pequeños grupos de soldados, asegurándose de que las órdenes se ejecutaran con precisión y de que la disciplina se mantuviera en todo momento. Este era un puesto crucial, ya que la cohesión y la eficacia de la guardia dependían en gran medida de estos líderes intermedios que mantenían el orden en las filas. Los más hábiles y confiables podían ser seleccionados para formar parte de los Spezialate, una unidad de élite encargada de misiones de reconocimiento y espionaje. Estos soldados eran los ojos y oídos del emperador, infiltrándose en territorios enemigos o dentro de conspiraciones internas para obtener información vital. Ser un Spezialate requería no solo habilidades militares, sino también astucia, discreción y una mente analítica. Estos soldados eran utilizados en misiones de alto riesgo donde el éxito podía cambiar el curso de la historia romana. En la cúspide de la carrera pretoriana estaba el centurión, un oficial de alta patente que comandaba a un grupo considerable de pretorianos. Los centuriones no solo eran líderes militares, sino también figuras clave en la política interna de Roma. Al estar tan cerca del emperador, sus decisiones y lealtades podían influir en la estabilidad del poder imperial. Convertirse en centurión era el mayor honor dentro de la guardia pretoriana, un puesto reservado solo para los más valientes, leales y estratégicamente brillantes. Finalmente, algunos soldados especialmente confiables y discretos podían ser seleccionados como frumentarii, agentes de inteligencia y policía secreta. Estos pretorianos trabajaban en las sombras, recopilando información sobre conspiraciones y asegurándose de que la seguridad del emperador nunca se viera comprometida. Los frumentarii eran conocidos por su capacidad para mezclar la brutalidad con la astucia, un equilibrio necesario para proteger al imperio desde las sombras. La carrera de un soldado en la guardia pretoriana estaba marcada por un compromiso total de 16 años de servicio. Este periodo no era fácil, lleno de misiones de alto riesgo, desde la protección directa del emperador hasta tareas de espionaje o enfrentamientos militares. A pesar de las dificultades, aquellos que lograban completar sus años de servicio eran recompensados generosamente. Al finalizar su tiempo en la guardia, los soldados pretorianos se retiraban con un pago final significativo y, en muchos casos, se les otorgaban tierras. Esta era una recompensa invaluable en la Roma antigua, ya que poseer tierras no solo significaba riqueza, sino también estatus y seguridad para el futuro. Uno de los mayores atractivos de la guardia pretoriana era el salario que ofrecía. En comparación con las legiones regulares, los pretorianos ganaban mucho más. Esto no solo les permitía vivir cómodamente durante su servicio, sino también ahorrar para su retiro. A diferencia de otros soldados romanos, los pretorianos no solo luchaban por la gloria del imperio, sino también por asegurar su futuro económico. El alto salario también era un reflejo del peligro y la importancia de sus responsabilidades, proteger al emperador, estar siempre en la primera línea de las conspiraciones políticas y, en muchos casos, influir directamente en el destino del imperio. El prestigio asociado con ser un soldado de la guardia pretoriana era otro factor que diferenciaba a estos hombres de las legiones regulares. Ser parte de la unidad de élite que protegía al líder del mundo romano otorgaba un estatus único en la sociedad. Los pretorianos caminaban entre los ciudadanos romanos con una autoridad que solo unos pocos podían igualar. Este prestigio se extendía incluso después del servicio,
ya que aquellos que se retiraban de la guardia seguían siendo respetados y, en muchos casos, se integraban en la política o en los negocios de Roma, utilizando sus conexiones y experiencia para continuar su influencia en la sociedad. El servicio en la guardia pretoriana no solo era una carrera militar, era una inversión en el futuro. Los soldados no solo se retiraban con beneficios financieros, sino también con un legado. Eran vistos como los protectores del imperio, los que habían defendido la estabilidad de Roma en sus momentos más críticos. Esto significaba que la reputación de un ex praetoriani podía abrir puertas en la vida civil, desde roles políticos hasta oportunidades de negocio. La influencia que estos hombres ejercían continuaba mucho después de haber colgado sus armas. En resumen, la carrera en la guardia pretoriana era un camino lleno de riesgos, pero también de grandes recompensas. Los soldados que lograban completar su servicio de 16 años no solo se retiraban con una vida asegurada económicamente, sino también con un respeto y prestigio que los acompañaba por el resto de sus días. Esta carrera no solo ofrecía la oportunidad de servir al emperador, sino también de asegurar un lugar en la historia y en la élite de la sociedad romana.